Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 870. Sitio. Los sonidos de las trompetas de latón provenían de lejos y rompieron el silencio del mediodía. Los pájaros en el patio dejaron de piar, lo que parecía un presagio. En ese momento, este salón en el castillo lucía solemne y opaco. El duque William Berger sabía que había llegado el momento de la batalla decisiva. Movió sus ojos del retrato del antiguo rey Timothy a un conjunto de armadura completa y delicada que había heredado de su abuelo. La había remendado y pulido repetidamente. Cada pieza estaba empapada de grasa, lo que formaba algo parecido a una capa en su superficie. El lema de su familia, grabado en la armadura del brazo derecho, decía, lealtad imperecedera. Con este conjunto de armadura, había capturado vivo al viejo duque rebelde en el campo de batalla, bajo una lluvia de flechas. Por este logro brillante, Timothy le había concedido el título de señor de la región oriental. Aunque Timothy había fallecido, el deber de un señor no se interrumpiría por este incidente. Se decidió a mantener su honor. Mi señor, el ejército del príncipe Roland se acerca a Valencia. No llevan consigo ninguna arma de fuego grande. Un sirviente entró en el salón y le informó. Bien. William asintió. Dile a los demás que se preparen. Iré enseguida. Sí. Se quitó el abrigo y se acercó a la armadura. Ayúdame a ponerme la armadura, Le dijo a su jefe caballero, Galina. Sí. Ella se remangó y comenzó a ayudarlo a cambiarse de ropa. Sus manos eran ásperas y llenas de callos, pero ahora se movían con lentitud y delicadeza mientras le quitaba la ropa. Era difícil creer que esas mismas manos pudieran sostener una lanza para penetrar armaduras y apuñalar a sus enemigos en el campo de batalla. Cada vez que la veía combatir y matar, él se sentía cautivado por esa escena. ¿Lo lamentas? Por supuesto que no, mi señor. Galina respondió con calma. El momento en que decidiste hacerme tu jefe caballero, yo me propuse quedarme contigo para siempre. Pase lo que pase, cumpliré con mi deber. Pero esta vez, el enemigo es más fuerte que nunca. Si es posible... El duque fue interrumpido por el cinturón que se ajustó de repente alrededor de su cintura. Entonces, ¿por qué rechazaste aliarte con el rey del amanecer, si crees que nuestro oponente es tan poderoso? Galina dijo sin pausa. Incluso expulsaste abiertamente a su mensajero de Valencia. Cuando el enviado informó esto al amanecer, el rey debe haberte culpado por no saber apreciar un favor. Tonterías. Dudo mucho de que la ciudad de Glow pueda resistir el ataque de las tropas del príncipe Roland, y Apen Moya se pasó de la raya al pedirme que le proporcionara puertos y bases militares permanentes. William curvó los labios con desprecio. ¿Hay alguna diferencia entre él y Roland Wimbledon? El antiguo rey me concedió la región oriental. Si hubiera aceptado a Apen, habría traicionado a mi rey. Así que mi respuesta sigue siendo la misma. Galina dijo sin vacilar. La familia Berger no es la única que considera la lealtad como la cualidad más importante, así que mi señor, por favor no diga eso más. Es un insulto para mí. William guardó silencio. Un momento después, dijo. Desafortunadamente, la mayoría de los nobles han olvidado este principio. Entiendo, vayamos a la guerra juntos. Aunque el enemigo es poderoso, no les permitiré tomar Valencia con facilidad. He esperado esta batalla durante mucho tiempo. Sí, mi señor. La caballera femenina sonrió. Val, Gritó el nombre de su escribano. ven aquí. Pronto, un hombre calvo de mediana edad entró en el salón. Mi señor, ¿en qué puedo ayudarle? Escribe lo que digo. Después de una noche de descanso, los secuaces del asesino del rey, Roland Wimbledon, planean lanzar un ataque oficial contra Valencia hoy. El duque de Valencia, William Berger, está decidido a derrotarlos en nombre del antiguo rey, y su valiente y leal jefe caballero, Galina Wynne, decide acompañarlo a la batalla con determinación. Que los dioses los bendigan. William hizo una pausa. Ciertamente. Si crees que este registro parece demasiado subjetivo, puedes omitir la última frase. Creo que estará bien si incluyo la última frase, mi señor. No hay registros absolutamente objetivos en este mundo. Como soy el escribano de Valencia, es completamente aceptable que mi favoritismo vaya hacia esta ciudad.
Esto también forma parte de la realidad. Así que manténlo ahí, pero pase lo que pase después, debes registrar con fidelidad el resultado de la guerra, ¿lo entiendes? Willy enfatizó. Es tu misión registrar la razón y todo el proceso de esta guerra. Por favor, esté tranquilo, mi señor. El escribano se inclinó. Haré que la gente recuerde este evento. Sin decir una palabra, William tomó su espada de acero que colgaba en la pared y salió del castillo sin mirar atrás. Cuando el duque y su caballero jefe subieron a la torre de vigilancia en lo alto de la muralla de la ciudad, la hoguera ya estaba encendida. El aceite hervía en el caldero y emitía un olor penetrante. Los soldados del duque estaban ocupados subiendo y bajando, colocando piedras y troncos en la muralla de la ciudad. Él había aprendido de la guerra en la ciudad del rey, que el arma de fuego más poderosa de Roland en una batalla de asedio era un arma de pólvora llamada cañón, que podía disparar mucho más lejos que un mangonel. Desafortunadamente, Timothy no había podido producir un arma similar para competir con ella hasta el día en que la ciudad cayó. Pero en ese día, el antiguo rey había logrado enviar a su mano derecha para entregarle al duque la fórmula para fabricar pólvora y el diseño y el proceso de fabricación del arma. El propósito de Timothy era evidente. William había invertido mucho en esta nueva arma y, al mismo tiempo, había identificado muchas debilidades en este tipo de armas de fuego. Primero, era muy pesada y necesitaba ser colocada en un terreno plano para aprovechar al máximo su potencia. Segundo, era lenta de armar, por lo que el proceso de ensamblaje necesitaba ser protegido por mosquetes. En general, era más un arma defensiva que ofensiva. Había hecho todo lo posible para prepararse bien para esta guerra. Había reforzado la muralla de la ciudad e instalado púas en ella. También había enviado a sus hombres a destruir todas las carreteras en los suburbios y convertir todos los campos de cultivo en pantanos al inundarlos con agua del río. Había erigido muchos tocones ocultos en el río San Juan, lo que hacía difícil que cualquier barco grande navegara por esta vía fluvial. Estas medidas que había adoptado habían cambiado completamente este lugar en los últimos 2 años. Ahora, era inconveniente transportar cualquier cosa pesada a la ciudad usando mano de obra, y mucho menos con carretas tiradas por caballos. Estos preparativos de guerra le costaron muy caros. Sin conexiones convenientes a otros lugares, esta ciudad de comercio ya no podía prosperar. La destrucción de los campos de cultivo había provocado una reducción drástica de la población. Sin embargo, el duque creía firmemente que sus medidas eran correctas, ya que ahora no podía ver ningún cañón en las tropas enemigas que se acercaban. Deben haber entendido que no podrían arrastrar sus cañones hasta aquí si no construían una carretera primero. A continuación, era hora de una batalla difícil. Aunque los soldados de Roland estaban equipados con mosquetes altamente eficientes, no podían ocultarse al pie de la muralla ni escalarla con púas en la superficie. Además, el duque había colocado 4 mangoneles y 2 cañones en la ciudad, que podían alcanzar objetivos a 1000 pasos de distancia. Ahora era difícil decir quién ganaría. Ya vienen. Advirtió Galina. Un grupo de soldados vestidos de marrón salió de las tropas enemigas y se dirigió con firmeza hacia la puerta de la ciudad. No se movían muy rápido, pero sus pasos eran excepcionalmente firmes. Pronto parecieron incapaces de mantener la formación en el suelo fangoso y se dividieron en grupos de 2 o 3, comenzando a trabajar en los campos como antiguos agricultores. Llevaban en la espalda lanzas largas de color gris oscuro y barriles tan gruesos como los muslos. El duque pensó que algo tan ligero, obviamente no era un tipo de cañón. William estimó la distancia, levantó una bandera roja y la agitó hacia los soldados detrás de él. Cañón de roca gigante, fuego. Saludos a toda la gente bonita de México. Gracias por el apoyo. Son la neta del planeta. Capítulo 871. Un cañón extraordinario. Una espesa columna de humo gris oscuro se elevó desde ambos lados de la muralla de la ciudad, acompañada de 2 explosiones enormes que hicieron temblar todo el suelo de la torre de vigilancia. Después de que el ruido fuerte se calmó, una oleada de vítores llegó desde la base de la muralla. Aparentemente, su primer disparo impulsó significativamente el ánimo de sus soldados.
Pero William sabía que eso era todo lo que el primer ronda de disparos podía lograr. Basándose en los lugares donde el barro salpicó en el campo momentos después, sabía que había fallado el objetivo. Ninguno de ellos había impactado a los enemigos, pero en realidad, aterrizaron bastante lejos del punto de aterrizaje predeterminado establecido en el ejercicio anterior. El proyectil rebotó después de aterrizar y rodó unos metros, dejando una zanja poco profunda de 10 metros en el campo de batalla fangoso. Como era un día con brisa, necesitaba hacer unos disparos de prueba antes de poder golpear con precisión el objetivo con el cañón de roca gigante. William sabía muy bien que el fusil de la caballería de Roland era mucho mejor que el cañón de Valencia, aunque este último costaba una fortuna. La brecha entre ellos era aún más insalvable que la que existía entre los mosquetes. El mayor defecto del cañón de roca gigante era su falta de portabilidad. El cañón había requerido todo el bronce disponible que encontraron en la ciudad e incluso fundieron la antigua campana de la torre del campanario para evitar que explotara. Después de numerosos experimentos y pruebas, forjaron un cañón con un muro del cañón tan grueso como el brazo de un hombre, tan pesado que ningún vagón podía soportar su peso abrumador. No tuvieron más remedio que construir una torreta específica para colocar el cañón. Se utilizó una cuerda fuerte para controlar y ajustar su ángulo de disparo y dirección, y le tomó al menos 15 minutos cargar el arma. Lo que fue peor es que la granada esférica, hecha de granito, no causó tanto daño como el cañón de Roland cuando atacó la ciudad del rey. William había probado granadas llenas de pólvora de nieve, pero su rendimiento fluctuaba. Como la parte exterior de la granada estaba hecha de hierro, la tasa de producción era baja también. Se preguntaba dónde Roland había encontrado tantos materiales. Así que el duque había decidido, desde el principio, hacer todo lo posible para evitar que sus enemigos usaran cañones. Creía que mientras obligaran a los enemigos a acercarse a la ciudad, su cañón eventualmente lograría golpearlos. El ejército de Roland se detuvo después de su primer disparo, pareciendo estar impactado por el ataque esperado de William. Comenzaron a retirarse hasta que estuvieron a unos 100 pasos del lugar donde cayó la granada. ¿Qué están haciendo? Galina preguntó, perpleja. William levantó el telescopio, a través del cual vio a los enemigos, unos 100 hombres, que habían quitado su equipo de sus espaldas y comenzado a cavar en el suelo. Parecía que intentaban crear un espacio vacío en el campo. Supongo que deben estar asustados y planean reorganizar las tropas para una batalla prolongada, dijo un vizconde que observaba la batalla en la torre de vigilancia con ellos. Se rumorea que Roland Wimbledon abandonó a todos los caballeros y formó un ejército de campesinos incivilizados. No sufrió derrotas en las guerras anteriores gracias a sus excelentes armas de fuego. Pero ahora debe estar muy hesitante para lanzar un ataque contra nuestra línea defensiva. Convertiste el suelo en barro. ¡Qué movimiento tan inteligente, mi señor! Pero nuestros ingresos se han reducido drásticamente, y también hemos perdido muchos escuderos. Dijo otro hombre, frunciendo el ceño. Muchas personas huyeron durante los meses de demonios de este año, abandonando la mitad de los talleres en la ciudad. Sugiero que sería mejor negociar una tregua con Roland Wimbledon. Tenemos que ganar una posición igual antes de entrar en negociaciones. Ganemos otra batalla primero. Cállense todos. William dijo, agitado. Nunca me inclinaré ante el asesino del rey. Si quieren sacrificar sus títulos nobles y traicionar al rey Timothy, los encerraré con la chusma desagradable en el sótano primero. Eso silenció a todo al instante. Valencia había pagado un precio tan alto para preparar esta batalla. El antiguo centro comercial no solo se había convertido en una fortaleza, sino que el duque William también había flexibilizado sus reglas. Sin embargo, en su opinión, todos los sacrificios valdrían la pena. Si el príncipe Roland hubiera decidido aliarse con los nobles para gobernar Grey Castle desde un principio, habría sido derrotado mucho antes. De hecho, el príncipe intentaba derrocar todo el sistema feudal y tener el control total del reino. Una decisión monstruosa que enfurecería a toda la clase alta. Este movimiento audaz le dio una razón perfecta para resistir. Si lograba frustrar al ejército de Roland esta vez, los otros nobles cambiarían de opinión y lo apoyarían para mantener el control de la región oriental.
Mientras tanto, surgirían más protesta en Grey Castle. Diría que no solo era una batalla por el rey Timothy, sino también una defensa del sistema feudal. Los cañones de roca grandes están cargados, mi señor. ¿Vamos a seguir disparando? Galina preguntó. No, espera. Es difícil para nuestro cañón golpear a los enemigos ahora a menos que agreguemos pólvora de nieve. William negó con la cabeza. Ahora se arrepentía un poco de su estrategia proactiva. Había pensado que un disparo temprano ayudaría a finalizar el ajuste más rápido. Pero no esperaba que el enemigo se detuviera después de ver su primer disparo. Ahora, la vista de los enemigos ocupados en el barro le daba una sensación perturbadora. Los 100 hombres, dividiéndose en una docena de equipos, cavaban y creaban un espacio vacío que apenas podía acomodar a 2 personas. Era poco probable que estuviera preparado para acampar. Después de la limpieza, comenzaron a manipular esos barriles largos verdes. A través del telescopio, William podía espiar cada movimiento del enemigo. Parecía que el barril largo era solo un componente apoyado por un trípode debajo y acolchado con una placa de hierro cóncava en la parte inferior. Además de eso, unas pocas varillas estaban extrañamente adjuntas al barril. Todas las partes eran transportadas por personas diferentes, pero solo les tomó a esos hombres menos de 15 minutos ensamblar todos los componentes. ¡Qué diseño tan ingenioso! Sin embargo, el duque casi no podía creer lo que vio a continuación. Una lata en forma de huso se colocó en el barril antes de que una bocanada de humo blanco saliera de la boca del barril. Mientras los nobles se preguntaban qué era esa cosa, de repente, una docena de bolas de fuego de color rojo oscuro explotaron a ambos lados de la muralla de la ciudad, seguida de una serie de estruendos atronadores. Como las casas cerca del lado interior de la muralla de la ciudad habían sido reemplazadas con todo tipo de trampas y obstáculos, las explosiones no causaron mucho daño. Pero la escena imponente le dio a William un shock inefable. En ese momento, solo había una voz en su mente. ¿Eso es un cañón? ¿De verdad? ¿Cómo puede ser? El duque no había presenciado el tropel de cañones de Roland, pero había oído hablar mucho de él. Los cañones que equipaban se podían clasificar en 2 tipos según su longitud. Uno portátil que podía colocarse en un carro y el otro que debía transportarse en barco. Sin embargo, ninguno era lo suficientemente ligero como para ser transportado por hombres comunes. Se necesitaron todos los artesanos y materiales en Valencia y 2 años para forjar los 2 cañones que apenas funcionaban. William admitió que todo se debía a la falta de técnicas y experiencia, pero él creía que el principio que habían aplicado no era diferente del de Roland. Estaba confiado en que, con unos años más, sus artesanos podrían fabricar armas similares sin problemas. Pero lo que sucedió frente a él lo dejó completamente atónito. ¿Cómo podían esos cañones con tubos tan delgados soportar la enorme presión generada por la explosión del polvo de nieve? Esto no tiene ningún sentido. Reemplaza la concha de roca con media bolsa de polvo de nieve. El duque se dio la vuelta y gruñó a su sirviente. Dispara justo después de cargar. 10 monedas de oro reales por cada hombre que derribes. El sirviente estaba un poco inseguro. ¿Media bolsa? Mi señor, eso podría destruir el cañón. Preguntó el sirviente. Si les permitimos golpear nuestra muralla sin defensa, el enorme cañón de roca será inútil. William agarró el cuello del sirviente y dijo: Haz lo que te digo. Ahora mismo. Fue entonces cuando otra nube de humo blanco se elevó desde donde estaban posicionados los enemigos. ¿Cómo pueden disparar de nuevo en menos de 30 segundos? Esta vez, William oyó un zumbido suave, como el canto de los pájaros o el silbido cuando las flechas cortan el aire. Al momento siguiente, varias bolas de fuego ardientes se elevaron en la parte superior de la muralla. Olas de calor escaldante se extendieron y derribaron las hogueras y el depósito de aceite. En un abrir y cerrar de ojos, la muralla estaba en llamas. Capítulo 872. La última carga. Al final, esos enormes cañones de roca nunca lograron disparar por segunda vez.
El duque había construido esas 6 plataformas de tiro altas dentro de las murallas de la ciudad para proporcionar una vista clara a los cañones y las catapultas. Mientras las plataformas fueran más altas que las murallas, ningún enemigo podría escapar del alcance de las armas. Debería haber sido una estrategia sólida, ya que una vista tan dominante no solo mejoraría la precisión y el alcance de los proyectiles, sino que también ejercería una presión abrumadora sobre los asediadores. Pero frente al poder del ejército de Roland, esas imponentes plataformas no sirvieron para nada más que como blancos fáciles para los cañones del ejército contrario. Esos 15 minutos se sintieron como una eternidad para William. Los sonidos atronadores de las explosiones nunca cesaron en la parte superior de la muralla. Justo cuando los hombres de William lograron cargar el polvo de nieve, un proyectil enemigo impactó en la plataforma justo al lado de ellos. En ese momento, fue como si un sol radiante emergiera en la plataforma, creciendo en tamaño mientras engullía el enorme cañón de roca y a más de 20 desafortunados hombres que estaban a su lado. La llama ardiente se extendió en todas direcciones y la onda de choque recorrió toda la ciudad. Nubes de polvo se elevaron y se esparcieron por todas partes. Un gran trozo de bronce fue lanzado por la explosión y chocó contra la pared de piedra de otra plataforma antes de caer directamente sobre un grupo de trabajadores que transportaban rocas. Los cuerpos humanos débiles y frágiles fueron instantáneamente pulverizados en una nube de niebla roja. El trozo de bronce rodó 2 veces después de golpear el suelo, aplastando a aquellos que tuvieron la suerte de sobrevivir al impacto inicial, dejando un rastro grueso de carne y sangre atrás. Las víctimas que solo tenían sus miembros aplastados, aún se aferraban a su último aliento de vida, emitiendo gritos de agonía y suplicando una muerte más rápida. Sin embargo, la atención de William rápidamente se alejó de la escena trágica de abajo. La torre de vigilancia en la que William y los nobles estaban parados también se destacaba en la línea de visión del enemigo. Y desde el primer bombardeo que incendió la muralla de la ciudad, aquellos nobles ya no se atrevieron a observar y evacuaron inmediatamente. Esto fue obviamente la mejor decisión, ya que la velocidad de fuego del enemigo estaba muy por encima de lo que esperaban. Al enemigo le tomaba menos de 30 segundos recargar, y cada disparo era más preciso que el anterior, convirtiendo las áreas cerca de la muralla en una tierra de nadie. Al principio, las bolas de fuego solo impactaban en el exterior de la ciudad, pero pronto comenzaron a estallar dentro de las murallas. Las explosiones engulleron las plataformas altas y la puerta de la ciudad. El aire dentro de la ciudad estaba denso de humo, fragmentos de proyectiles y tierra, mientras que las explosiones constantes, combinadas con los sonidos de lamentos, hacían que la situación en la ciudad pareciera una escena del infierno. Para cuando el enemigo dejó de disparar, las 6 plataformas habían sido completamente destruidas, y la puerta de la ciudad estaba brechada. Los hombres del duque deberían haber, como se había planeado, bajado inmediatamente las barreras de hierro o las pesadas puertas de piedra para bloquear el paso y prepararse para defender la línea. Pero después de presenciar un poder de fuego tan aterrador, era imposible hacer que se mantuvieran en sus posiciones. Las llamas se extendieron por todas partes, siguiendo el líquido oleoso, y los cuerpos carbonizados comenzaron a cubrir la muralla. Incluso si alguien había logrado sobrevivir a la lluvia de fuego y explosiones, su coraje ya habría sido completamente destruido. ¿Y qué hay de los civiles que fueron reclutados a toda prisa? Simplemente no eran una opción. Quienes aún eran capaces de escapar, ya se habían ido, abandonando a los que estaban atemorizados o gravemente heridos. Aunque William había considerado la posibilidad de una derrota, no esperaba que ocurriera tan pronto. Su línea de defensa se derrumbó antes de que siquiera tuvieran oportunidad de tocar al enemigo. ¿Qué ha estado haciendo Roland en los últimos 2 años? No pudo evitar preguntarse. Mi señor, no hay ninguna forma de que podamos contraatacar. Sería mejor que nos rindamos. De hecho, mi señor, rendirnos no significa que abandonemos para siempre. Siempre habrá otras oportunidades mientras sigamos vivos. Tiene razón.
Podríamos esperar el momento adecuado y reconstruir nuestras fuerzas mientras ellos permanezcan en la región oriental. Incluso el rey Timothy no te culparía si estuviera aquí. Has hecho todo lo posible, y el enemigo simplemente era abrumador. William permaneció en silencio por un momento, antes de volverse para mirar a Galina. El rostro de la mujer estaba marcado con 2 rayas negras, y parte de su cabello había sido quemado por el fuego, cuando ella intentó bloquear una viga en llamas que se desplomó para proteger a William durante su evacuación. Aún así, sus ojos brillaban con el mismo tipo de luminosidad que siempre había tenido, sin el menor rastro de frustración o vergüenza. Estoy a sus órdenes, mi señor. Dijo ella. El duque tomó una profunda respiración antes de decir: Todos ustedes deberían rendirse. Mi señor. ¿Y usted? William dijo lentamente. No me preparé durante estos 2 años solo para rendirme al final. Haré que Roland entienda que su poderoso ejército no puede conquistar todo, y necesito demostrarle que los vasallos del rey Timothy no son todos cobardes que se inclinan ante un tirano. Galina, ¿dónde están mis caballeros? Todos están esperando en el segundo área de emboscada. Dijo el jefe de caballeros con decisión. William dio la orden. No es necesario una emboscada. Llámalos a la puerta de la ciudad. Vizconde Ariburke, desactive todas las trampas colocadas previamente. ¿Desactivarlas? ¿Pero por qué? Los nobles preguntaron con sorpresa. Esas trampas simples no nos van a ayudar a detener al enemigo. Más vale dejarlos entrar y enfrentarlos de manera justa y directa. Las cosas ya han llegado tan lejos y alguien tiene que enfrentar las consecuencias. El duque no esperaba estar tan tranquilo en sus momentos finales. Sin embargo, lo que iba a hacer sería registrado en los anales de la historia, y entonces podría enfrentar a su majestad con orgullo. Media hora después, el ejército de Roland finalmente apareció fuera de la puerta de la ciudad. Primero enviaron un pequeño equipo para remover los restos que bloqueaban la entrada, y también para tomar el control de ambos lados de la puerta de la ciudad antes de que la fuerza principal marchara hacia el castillo. Tan pronto como entraron en la ciudad, comenzaron a establecer un perímetro aproximado en el medio de la calle larga. En poco tiempo, terminaron su trabajo y colocaron 2 extrañas armas de chispa frente a la fortaleza. William ya no se preocupaba por lo que estaba haciendo el enemigo. Tocó suavemente las riendas y lideró a los caballeros alrededor de la esquina de la calle, formando una sola línea a lo ancho de la calle. 7 caballeros y 15 escuderos. Su último contraataque. En este momento final, estos guerreros que se atrevieron a estar a su lado convencieron aún más a William de que el sistema de nobleza era esencial y superior. Solo los nobles que entienden el significado de la lealtad, el honor y el deber eran lo suficientemente valientes como para cargar contra el enemigo en tales desventajas. Al ver a más y más invasores reunidos y preparándose en la calle, él bajó la visera de su yelmo, levantó su lanza y exhaló un largo suspiro. Podemos haber perdido la batalla hoy, pero la historia nos recordará. Nuestros nombres serán escritos en versos y cantados en canciones. Reúnan su coraje, manténganse firmes y luchen hasta su último aliento. Caballeros de la Casa Berger, conmigo. ¡A la victoria! Las nubes de humo y las llamas persistentes a su alrededor habían pintado perfectamente el campo de batalla, formando una escena tan serena que, por un momento, el duque pensó que no podría pedir un lugar mejor para descansar finalmente. Pronto estaba a mitad de camino hacia el enemigo y alcanzó su máxima velocidad. Pero no escuchó el sonido rítmico de los cascos que se suponía debía venir de detrás de él. Al mirar hacia atrás, William se sorprendió. Los más de 20 hombres que comenzaron la carga con él, ahora habían desaparecido. Con la excepción de Galina, que cabalgaba justo detrás de él. Esta calle no estaba cerrada, sino que se cruzaba con muchas carreteras y callejones más pequeños. En ese momento, William entendió lo que había sucedido. ¿Qué pasó? Quería preguntarle al caballero que cargaba valientemente detrás de él, pero cuando sus ojos se posaron en los de Galina, llenos de significado y emoción, le pareció que nada más importaba ahora. Un final como este no parecía tan malo para él. Al menos te tengo a mi lado. William rió y apuntó su lanza hacia el soldado enemigo más cercano.
antes de que una tormenta de balas lloviera sobre él. Saludos a mis compadres de Monterrey. Gracias por la confianza, son unos regios chidos. Capítulo 873. Nobles y prisioneros. Cuando Iron Axe entró en la que una vez fue la orgullosa ciudad de Valencia, se sorprendió por la devastación que el nuevo arma había causado, pero no dejó que esta emoción se reflejara en su rostro. Aunque había participado en muchos ejercicios con el mortero, presenciar estas armas en una batalla real era una experiencia completamente diferente. Era inconcebible cómo este dispositivo móvil que podía ser transportado fácilmente por un grupo de 5 personas podía causar tal devastación, incluso con un número limitado de proyectiles. Sabía que la cadencia de tiro del mortero era mucho más rápida que la de la artillería de campo anterior, y sabía que podrían causar destrucción a gran escala si decenas de ellos dispararan al mismo tiempo. Pero parecía que había subestimado mucho esta nueva arma ahora que la había visto en acción. Aunque un solo disparo del mortero no puede compararse con el de un cañón Longsong en pura potencia de fuego, el mortero era más fácil de controlar, más móvil, y podía ser transportado sin la ayuda de las brujas. Además, su trayectoria de disparo le permite atacar a enemigos que se esconden detrás de muros. Con munición suficiente, el arma podría infligir al enemigo un bombardeo tan devastador que incluso el altamente disciplinado primer ejército podría no resistirlo si fueran ellos los que recibieran el impacto. No, es completamente normal huir en estas circunstancias. ¿Quién no se asustaría y perdería el control si una lluvia de fuego les cayera encima? Iron Axe finalmente entendió la confianza que su majestad había mostrado cuando descartó toda esa artillería de campo aparentemente sofisticada de vuelta al área del horno. Para ser honesto, esas armas que disparaban proyectiles sólidos contra el enemigo parecían inútiles en comparación con el mortero. Bueno, al final, probablemente solo el rey Roland podría permitirse tal arma de fuego en todo Grey Castro. Se decía que cada proyectil costaba alrededor de 3 a 4 royals de oro, por lo que el primer ejército usó antes al bombardear la ciudad con cientos de proyectiles era como tirar oro sólido. Además, los shrapnel usados por los cañones Longsong eran mucho más caros. Para cuando se enfrenten a los demonios, ¿serán suficientes los royals de oro en las arcas de Neverwinter para mantener al primer ejército hasta el final de la batalla de la voluntad divina? Afortunadamente, él no necesitaba preocuparse por este problema. Ese problema difícil era para que Varov lo resolviera. Para el ejército, su única obligación era obtener la victoria para su majestad. Iron Axe y sus hombres atravesaron la larga calle llena del humo de la pólvora. Pronto llegaron al centro de la plaza de la ciudad, donde el primer ejército había reunido a todos los nobles que se habían rendido. Los ojos de Iron Axe recorrieron a los cautivos, cuyos aspectos estaban completamente desordenados. Antes de que pudiera decir algo, un noble se adelantó y dijo: Soy el señor de Sipai, el conde Cassim. ¿Puedo preguntar dónde se encuentra el rey Roland? Valencia estaba construida en un terreno rodeado de agua, y muchos nobles habían nombrado sus tierras con bahías y playas. Iron Axe recordaba vagamente que Ship Bay era un gran territorio ubicado entre Valencia y Sewinshire. Una familia que poseía un lugar tan privilegiado debería haber sido admirada y respetada por sus súbditos. Sin embargo, en ese momento, la barbilla levantada y el aire pretencioso del noble le parecieron ridículos a Iron Axe. Su Majestad está demasiado ocupado para ocuparse de los asuntos en la región oriental. Me ha encomendado la responsabilidad total de este frente. Respondió. ¿Usted? El conde Cassim frunció el ceño. ¿Está bromeando? Obviamente, usted no es de Greycastle. ¿Roland Wimbledon dejaría que un hombre de la nación de la arena dirigiera su ejército? ¿Cómo es posible que no lidere personalmente una expedición tan grande? ¿No teme que sus hombres se dispersen y huyan? El señor de Ship Bay no era el único en dudar. Los otros nobles también cuestionaban la decisión del nuevo rey. Su excelencia Iron Axe es, sin duda, el comandante en jefe del ejército del Frente Oriental. Todos podemos dar fe de ello. El teniente Bearpaw no pudo evitar exclamar.
¿Ejército del Frente Oriental? ¿Qué es eso? Preguntó Cassin. Es el ejército enviado para recuperar la región oriental, por supuesto. Bearpaw. Ionax interrumpió con firmeza. El teniente, consciente de repente de su error, se tapó la boca con una mano. Lady Edith tenía razón. Aunque Su Majestad estaba decidido a que los nobles renunciaran a todo su poder feudal y abolieran la nobleza de una vez por todas, esos nobles aún tenían influencia sobre la gente. Bearpaw, que solía ser un cazador, podría no parecer sumiso frente a un grupo de nobles, pero evidentemente estaba afectado por sus títulos o nunca habría cometido un error tan básico. Parece que solo Ironax puede mantener la indiferencia frente a estos aristócratas. Crean o no, la verdad no cambiará. Porque es usted el que hace las preguntas. ¿Dónde está el duque de Valencia? ¿No es él el responsable de la región oriental? Ironax dijo entonces en voz baja. El duque se sacrificó en la batalla. Insistió en liderar a los caballeros en una carga frontal. No pudimos detenerlo. Cassin negó con la cabeza con una expresión de tristeza. Entonces el jinete acribillado a balas era el duque. Ironax levantó una ceja. Sin duda, era digno de ser llamado un guerrero. Miró a los nobles que aún llevaban armadura y preguntó. Pero mis hombres solo reportaron 2 defensores. ¿Dónde está el llamado grupo de caballeros? ¿Cómo es posible que solo haya un caballero sirviendo al guardián de la región oriental? Bueno, esto. Cassin se quedó sin palabras por un momento. Deje de preocuparse por esas cosas irrelevantes. Ahora que sabemos que usted es el jefe del ejército, solo le diremos nuestra solicitud. Nos rendiremos y serviremos a Roland Wimbledon solo si él nos encuentra en persona, o si su majestad está demasiado ocupado para venir. También podríamos enviar mensajeros a él. Otro noble se adelantó y dijo. ¿Y usted es? Soy el vizconde Ariburque. Respondió con impaciencia. Mientras tanto, esperamos ser tratados adecuadamente. Si lo que quieren es un rescate, simplemente digan la cantidad. Pero lo que has hecho es traición. Ironax lo dijo sin emoción. Incluso tus títulos no te librarán de un juicio. Primero, el duque William Berger fue quien cometió traición, y ya ha pagado por ello. Nosotros no pedimos estar aquí, y según la ley, nuestros crímenes deberían ser menos graves. Exactamente, no somos sus vasallos feudales, solo estamos bajo su jurisdicción. Cassin parecía haberse recuperado y lo secundó. Segundo, su majestad debería ser quien dicte el veredicto final. ¿No me digas que planeas sentenciarnos tú mismo? Ironax no tardó en comprender por qué esos nobles derrotados aún se comportaban con arrogancia. Al notar que Roland Wimbledon no estaba presente en persona, perdieron interés en negociar. Era una práctica común que el rey impusiera el castigo a los vencidos. En su opinión, la supuesta sentencia era más una transacción comercial que un castigo. En general, quienes no podían pagar eran eliminados, y quienes sí podían, salían relativamente liber. Probablemente, no era la primera vez que enfrentaban una derrota, por lo que estos nobles estaban seguros de que podrían ofrecer algo de valor al rey como rescate. Desafortunadamente, el rey al que servía Ironaxe no era un noble común. Tienes razón, no tengo la autoridad. Sin embargo, ustedes siguen siendo traidores que han cometido traición. Hasta que Su Majestad tome una decisión, tendré que detenerlos hasta que mi rey los convoque. Ironax se encogió de hombros antes de decirlo. ¿Cuánto tiempo tomará? Y como dijimos antes, no hemos hecho nada que pueda considerarse traición a ojos de la ley, a menos que nos muestres alguna prueba concreta. El conde de Shipbay dijo con desagrado. Como máximo, 1 mes, considerando la velocidad de los palomos mensajeros. Ironax esbozó una risa poco común, ignorando la segunda parte de la frase del conde. Descuidad, la comida y la ropa estarán a la altura de lo que merecen. 2 días después, entrada la noche,
Bearpaw irrumpió en la tienda de Iron Axe, alarmado. Algo ha sucedido, mi señor. La mazmorra del castillo está en llamas. Capítulo 874. Hombres de pecado. A pesar de que había numerosos pozos funcionales alrededor del castillo, los sirvientes no lograron controlar las llamas. El fuego comenzó sin previo aviso, y para cuando la gente en el exterior se dio cuenta de que algo andaba mal, gruesas columnas de humo ya llenaban todo el interior de la mazmorra y obstaculizaban cualquier intento de rescate. El primer ejército se retiró rápidamente del castillo y acordonó el área. El incendio duró horas, y para cuando la mayor parte del humo se disipó por fin, ya no quedaba nada de los prisioneros que habían sido retenidos allí. Sin demora, el primer ejército comenzó a limpiar la escena e investigar el incidente. Los oficiales que llegaron con el ejército establecieron una alcaldía temporal y empezaron a asumir la administración de Valencia. Pronto descubrieron la causa del fuego. Un grupo de ratas se había infiltrado en la mazmorra a través de un pasadizo secreto e incendiado las pilas de trigo, como venganza contra el duque Berger, quien había convertido esta próspera ciudad comercial en una sombra de lo que fue. Por lo tanto, se trató de un incendio intencional grave, una amenaza significativa al orden de la región oriental y un acto de abierta desafío al primer ejército de Neverwinter. Además de propagar los resultados de la investigación, el primer ejército y la alcaldía iniciaron una operación en toda la ciudad para erradicar a las ratas. Indulgencia para quienes confesaran. Castigo para quienes resistieran. Recompensa en plata para quienes informaran y comida para cualquiera que proporcionara información. Además, la comida liberada de las mansiones de los nobles se redistribuyó en el mercado y se utilizó para ayudar a los hambrientos. La ciudad, que antes estaba casi muerta, recuperó su vitalidad. La noche en que se dio la orden de exterminar a las ratas, Bearpaw entró una vez más en la tienda de Iron Axe. Jefe, hemos detectado señales de que las grandes familias están evacuando. Una docena de carruajes salió por la puerta oeste de la ciudad, aparentemente rumbo a Seawinshire. Algunas de las huellas dejadas por los carruajes eran particularmente profundas, así que creo que deben estar cargados con oro y joyas. Iron Axe dejó la pluma en su mano. Lo dejé claro desde el principio. Solo quiero su comida, así que pueden llevarse cualquier otra cosa que quieran. El comandante en jefe no se sorprendió en absoluto al enterarse de la apresurada evacuación de los nobles. El momento en que la mazmorra se incendió, cualquier confianza entre el primer ejército y los nobles se había derrumbado. En ese punto, huir de ese lugar era, en su opinión, la única forma de sobrevivir. Una familia noble podía soportar la pérdida de sus señores y algunos caballeros, ya que el título podía heredarse y más caballeros podían ser nombrados, pero ya habían perdido el coraje para confrontar directamente al primer ejército. En lugar de quedarse allí esperando su inevitable fin, preferían llevar a los miembros restantes de la familia, sirvientes y fortuna, a algún lugar lejano en busca de nuevas oportunidades. Sus tierras eran muy importantes, pero naturalmente valoraban mucho más sus vidas. Además, para prepararse para la batalla, William Berger había reunido todos los recursos cercanos en Valencia, dejando las tierras circundantes en un estado lamentable que requeriría al menos 2 o 3 años de trabajo duro para que volvieran a tener valor. De lo contrario, esos nobles no habrían decidido huir tan pronto. Jefe, tengo una pregunta más. Bearpaw hizo una pausa, con las siguientes palabras congeladas en sus labios. Esto era muy raro en el teniente de mente simple. Continúa. Iron Axe dijo con seriedad. ¿Fuiste tú quien incendió la mazmorra? Bearpaw dudó por un largo momento antes de formular esa pregunta en voz baja. ¿Qué te hace decir eso? El túnel secreto tenía una puerta de partición hecha de hierro macizo que estaba más allá de las habilidades de unas cuantas ratas para abrirla. Además, no creo que nuestros hermanos apostados fueran tan descuidados como para no percatarse de los incendiarios. He revisado la mazmorra, y las marcas de quemado sugieren que el fuego probablemente comenzó en el corredor en lugar de en la celda. Finalmente, por el aspecto de los restos quemados, creo que el incendio fue alimentado con aceite. Tienes razón. El fuego se inició bajo mis órdenes. Iron Axe asintió,
¿Por qué? Verpo, sorprendido por la franca confesión de su superior, quedó atónito por un momento antes de recuperar la voz. Creo que es mejor que estos tipos de asuntos queden en mis manos. Cuanta más gente sepa del plan, mayor es el riesgo de que algo salga mal. Eso no es lo que quiero decir. Me refiero a... ¿no se habían rendido ya? Entiendo. Iron Axe meditó por un momento y dijo: Para ser franco, no tengo tiempo para determinar si su rendición fue sincera o no. Y Su Majestad tampoco tiene tiempo para juzgar a cada uno individualmente. Por eso, Su Majestad me otorgó el control total sobre el frente oriental antes de que el ejército partiera de Neverwinter. Pero... Verpo yadeó. ¿vas a decirme que una condena sin juicio podría matar a los inocentes entre ellos? Mira esto. Dijo Iron Axe, con brusquedad, entregándole a su teniente un libro que estaba sobre el escritorio. ¿Es esto un informe demográfico? Sí, lo encontramos en la biblioteca. El jefe asintió. Hace 5 años, 220,000 personas vivían en Valencia y sus tierras circundantes. Era el área más próspera de la región oriental. Pero para este año, la población ha caído a solo 60,000. Los refugiados que hemos recibido de la región oriental suman alrededor de 30,000 a 40,000 personas en total. Si redondeamos a 40,000, el déficit aún es de aproximadamente 120,000, incluso sin considerar el crecimiento natural de la población. Creo que eres consciente de la causa. Los campos de cultivo arruinados por las inundaciones. Y también han devastado Valencia de manera irreconocible. Iron Axe se levantó y se acercó al candelabro, con las manos a la espalda. Al parecer, William convocó a toda la gente de los alrededores para que trabajara para él. Los enviaron a bloquear los caminos y reforzar las murallas. Él solo nunca debería haber tenido ese tipo de autoridad. Esto no habría sido posible sin el respaldo de alguien más poderoso, o peor aún, sin la ayuda de otros nobles. Como resultado, el gran desplazamiento de personas interrumpió gravemente el comercio y dejó muchos cultivos sin atención. En otras palabras, todos esos nobles son cómplices del duque. Ahora, ¿todavía crees que Su Majestad aceptará su lealtad? Verpo quedó atónito por un momento. Pero no mintieron al afirmar que creen en su inocencia. Iron Axe continuó. Para ellos, lo que hicieron no fue gran cosa. Incluso con la mitad de los campos de cultivo destruidos, sus mansiones seguían llenas de comida e incluso de personas. Al fin y al cabo, la carne se conserva más tiempo que el trigo si se almacena correctamente. Los pupilas de Verpo se contrajeron de repente. Y, para rematar, lo que hicieron obstaculizó gravemente el plan de Su Majestad. Nuestro rey valora la población por encima de cualquier otro recurso. Pero ellos desperdiciaron sus recursos humanos de manera imprudente. ¿Puedes imaginar cómo habría sido la batalla si no hubiéramos tenido morteros? ¿Sabes lo difícil que es mover la artillería de campaña en el barro? Habríamos tenido que asaltar la ciudad o prolongar la batalla. No creo que los nobles se hubieran rendido antes de usar a toda su gente, si no hubiéramos venido preparados. Iron Axe se dio la vuelta. ¿Alguna otra pregunta? Por un largo momento, Verpo mantuvo la cabeza baja. Finalmente, levantó la vista. Tiene razón. Sería demasiado misericordioso dejar que se quemen simplemente.
Pero Su Majestad no dio esta orden específica, ¿verdad? ¿Qué pasará si se entera? ¿Qué quieres decir con qué pasará si? Iron Axe levantó una ceja. ¿Crees que le ocultaré esto a mi rey? No, lo sabrá. He incluido todo lo que ha sucedido en Valencia en el informe para él, y asumiré la responsabilidad completa, independientemente del resultado. Capítulo 875. Historia objetiva. El caos que esperaba en Valencia no llegó al final, y la situación superó por completo la imaginación de Bale. Habiendo trabajado como clerk para varios señores, él sabía naturalmente lo que significaba la brecha en las murallas. Saqueo, masacre, desorden, exilio, ya fueran los intrusos caballeros, multitudes o piratas, no hacía mucha diferencia. Así había sido con Su Majestad Timothy y también con la ascensión del nuevo duque. La comida y la riqueza de la ciudad eran las mejores recompensas para los intrusos. Esto siempre había sido la norma. Al igual que los nobles que nacían para ser superiores a la gente común. Esto se registraba en los libros de historia numerosas veces, lo que probaba su credibilidad. Sin embargo, esta vez la situación era completamente diferente. El ejército de Roland no solo perdonó la vida a la gente de la ciudad, sino que también trató de consolarla y calmarla. Los montones de trigo encontrados en el castillo del duque se cocinaron en avena y se distribuyeron a la gente hambrienta. Se publicaron una gran cantidad de ofertas de empleo en la plaza principal, que indicaban que los participantes no solo recibirían comida, sino también un salario. ¿Acaso los soldados de Roland no les importaba entregar lo que originalmente les pertenecía a un grupo de personas desconocidas? Vino el príncipe Roland hasta aquí para conquistar Valencia solo para gastar su propio tesoro. En los registros de todo tipo de libros, Bale nunca había visto un comportamiento como ese antes. Aún así, todo esto solo lo sorprendió un poco. Pero había algo más que realmente hizo que el clerk sintiera un miedo profundo. Y eso fue el incendio en el castillo hace varios días. El rumor de que el incendio lo iniciaron los ratas tenía muchas lagunas. Bale había servido a 3 duques y había vivido en el castillo por más de 20 años. Pero nunca había encontrado la entrada de ningún camino secreto. En situaciones de vida o muerte, el diseño habría sido muy secreto y seguro. De esta manera, incluso la gente del interior no podría descubrirlo, y mucho menos los de fuera. Si esos ratas realmente tuvieran la capacidad de descubrir algo así, nunca se habrían degradado a ratas de la calle negra, en primer lugar. Ese incendio debe haber sido iniciado por la gente de Roland. Una vez que lo comprendió, Bale sintió un repentino agarre en su corazón. Por primera vez, los nobles ya no eran más importantes que la gente común. Sus vidas tenían el mismo valor que las de quienes vivían dentro de las murallas de la ciudad, sin ningún tipo de protección adicional. Quizás incluso en mayor peligro. En cuanto a las grandes familias, que también se dieron cuenta de eso y aún no habían sido capturadas por Roland, reaccionaron rápidamente y escaparon de Valencia. Probablemente incluso abandonaron el reino de Grey Castle. Entonces, ¿qué pasará a continuación? ¿Le pasará algo como eso a él? En los últimos días, el secretario había perdido una gran cantidad de cabello y la calva en su cabeza había crecido más grande. Su miedo no era infundado, porque durante los últimos 10 años había sido llamado un noble sin título, o más exactamente, lo más cercano que un civil puede estar a un noble. Había servido a varios señores, acumulando mucha experiencia, conocimiento y habiendo leído muchos más libros que las personas comunes. Precisamente por eso, ya fuera el saqueo de García o el cambio de poder en la región oriental, él había sobrevivido a ambos de manera segura. Incluso si la gente en la ciudad era asesinada como el heno cortado en el campo, él aún observaba y registraba con vigor esos eventos. Pero ahora, estaba demasiado asustado para siquiera dormirse. Aunque el formidable ejército no había actuado contra ningún no noble hasta ahora, ni siquiera contra aquellos plebeyos que habían trabajado para las grandes familias, él aún no estaba seguro de si no harían nada en el futuro. No podía pedir a esas familias que lo llevaran con ellas, ya que era un hombre común después de todo, pero tampoco quería quedarse y esperar sin hacer nada. Sentía que tenía que hacer algo.
Bajo la luz de la vela que se mecía, la mirada del secretario se dirigió al libro de historia incompleto sobre Valencia. Al pensar en todo lo que había escrito, Bale no pudo evitar sentir un escalofrío por la espina dorsal. Eso es. Casi lo olvido. Rápidamente se volvió a la última página, la rompió en pedazos y los quemó hasta que cada uno se convirtió en cenizas. No, esto probablemente no es suficiente. Bale lo pensó por un momento, luego sacó una pluma y se preparó para escribir. Las palabras del duque William resonaron en su mente. No importa lo que pase, debes registrar la verdad. ¿Lo entiendes? Por supuesto, él registraría la verdad, incluso ahora. Esta era la deber de un secretario. Pero en este mundo, nada era absolutamente objetivo. Ahora vivía en una ciudad gobernada por Roland, así que, ser un poco parcial no era extraño. En otras palabras, esto también formaba parte de ser objetivo. Bale tomó una profunda respiración y comenzó a escribir. El embajador enviado por el gran rey Roland Wimbledon llegó hoy a su leal ciudad de Valencia, fuera de la ciudad de Redwater, en el campamento del primer ejército. Su Alteza, hay una carta secreta de la región oriental. Nightingale saltó de la niebla mientras sostenía un gran halcón gris en sus manos. Este último movió sus garras hacia Roland y gruñó con disconformidad, como si se quejara de que la carta era demasiado pesada. Había 6 notas atadas a sus patas, casi cubriendo ambos pies. Solo cuando Nightingale le ofreció un puñado de pescados a la parrilla, el ave mensajera finalmente se calmó. Bueno, esto ya no podía considerarse una carta secreta. Roland abrió las 6 notas densamente escritas, una por una, y les echó un vistazo rápido. Habían sido enviadas por Iron Axe, y se enfocaban principalmente en el resumen posterior a la guerra y los informes de situación. La primera parte era exactamente como él esperaba. El ejército del Frente Oriental había ocupado fácilmente Valencia. Durante la batalla, el efecto del mortero había sido significativo. Ante el fuego de los 12 cañones de campaña, incluso en un asedio, el enemigo no tuvo oportunidad de contraatacar. Pero cuando leyó la última parte, Roland se sorprendió un poco. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo allí? Nightingale preguntó. Bueno, no es realmente un problema, solo es un poco extraño. Él le pasó la 5ª nota a ella. ¿Quemaron la mazmorra donde estaban prisioneros los nobles? ¿Esto no fue tu orden? Nightingale identificó el punto clave de inmediato, con solo una mirada. No, le dije que tenía autoridad total en la batalla del Frente Oriental. Entonces, ¿qué hay de extraño en eso? Dado que tiene autoridad total, cualquier medida que tome debería ser aceptable, ¿verdad? Y no olvidemos que esos tipos tenían intenciones ocultas de todos modos. Todavía no se han rendido después de tanto tiempo, así que además de eliminarlos, podríamos usar esta oportunidad para limpiar a los ratas. Parece un doble beneficio. Ella preguntó con confusión. Tienes razón. Roland dijo mientras se acariciaba la barbilla con la mano. En lo más profundo de su corazón, aún sentía que este enfoque era demasiado suave. La región oriental había sido el hogar del segundo príncipe durante mucho tiempo. Tomar la ciudad era solo el primer paso. La siguiente batalla política con los nobles rendidos sería un punto clave para lograr el control total de la ciudad. Por esta razón, había asignado más de la mitad de los funcionarios novicios entrenados en el ayuntamiento para que fueran al este y había nombrado a Iron Axe, quien provenía de la nación de la arena, como comandante del ejército del Frente Oriental para manejar las complejas intrincaciones de las relaciones con la nobleza. Creía que, después de ocupar Valencia, para eliminar a los enemigos, Iron Axe seguramente usaría al máximo sus técnicas de interrogación. Cuando se trata de la tortura de los Mohins, incluso los sumos sacerdotes de la iglesia no eran capaces de resistir, y mucho menos esos nobles débiles. A través de juicios y ejecuciones sangrientos, destruiría su poder paso a paso y establecería un nuevo orden. Sin embargo, encender un fuego directamente no era en absoluto el estilo de Iron Axe. Roland lo pensó por un momento y decidió dejar este asunto de lado por el momento.
Una vez que los dos ejércitos se encontraran, descubriría más al respecto. Después de todo, como Nightingale había dicho, el resultado de este incendio era demasiado bueno. Hacía que los nobles temieran por sus vidas, abandonando el territorio en masa sin importarles sus tierras ya. A esta velocidad, Sewinshire y el resto del dominio estarían bajo el control completo del ayuntamiento en menos de un mes. Al principio, había pensado que la situación del frente oriental duraría un tiempo, pero, inesperadamente, incluso superaba el progreso del frente occidental.